Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, como siempre, a una nueva clase, Cálculo 2. Y bien, pues nos toca elaborar una serie de problemas referentes a lo que es derivadas parciales, y esto que es un gran tema, ¿no? La derivación implícita, la regla de la cadena, las transformaciones y demás. En realidad, se pretende el día de hoy poder resolver una gran cantidad de problemas. Tenemos pensado 18 problemas, pero vamos a ver, puesto que esto va a ser un poco largo. A lo mejor va a durar 2 videos, pero bueno, empecemos, ¿no? Sin tanto preámbulo. Bien, el primer problemita que vamos a ver el día de hoy es, dada una función, miren, z igual a f de 2x cuadrado menos y, x más 2y cuadrado. Es interesante el primer problema, puesto que, digamos, no empezamos con algo simple. Algo simple es, a lo mejor, así rápidamente, ¿no? Que nuestra z, nuestra función, sea igual a, claramente, digamos, 2x más y, lo que quieras, seno de xy, digamos, más x al cuadrado y así, ¿no? Bien. Pero en realidad nuestro problema es más interesante, o nuestros problemas en realidad van a ser más interesantes, puesto que la estructura, digamos, es de alguna manera desconocida. Claro, se sabe más o menos de qué depende, pero la estructura entera no es muy conocida. Si bien allá adentro f puede tener senos, logaritmos, bueno, no sabemos en realidad, ¿no? ¿Sí? Este tipo de funciones son especiales y la derivación es como sigue a continuación. Lo que nos pide son 3 incisos: la derivada de z respecto de x, respecto de y respecto de xy, segunda derivada. ¿Ok? Nos puede pedir más cosas, por supuesto, pero bueno, a ver, empecemos con algo simple. El primer paso es re importante, y esto es un cambio de variable. Casi ya introduciéndonos a lo que es las transformaciones. Pero bueno, esa palabra lo vamos a dejar para más tarde. Ahora, es evidente que para derivar, yo lo puedo hacer ahí mismo, ¿sí? Pero es necesario hacer un cambio de variable para más facilidad. Entonces, 2x cuadrado menos y, le coloco u, x más 2y cuadrado, le ponemos b. Por si acaso, siempre esto vamos a hacerlo. Derivo respecto de x, u, y respecto de y también, ¿sí? B derivo respecto de x, b derivo respecto de y. Bueno, esto por el momento, digamos, no le pongas mucha atención, luego te explico por qué hacemos eso. Lo que es nuevo, o lo interesante, y siempre, ¿no? Aludiendo al anterior video, es que se empieza a formar el esquema de derivación, ¿no? El esquema de dependencias. Esto es pero re importante. Bien, z dependía originalmente de x y de y, originalmente. Pero ahora, al introducir nuevas variables, ¿sí? Para más facilidad, u y b, z depende ahora, evidentemente, bueno, de f, ¿sí? Pero el f es el que depende ahora de u y de b, ¿no? Eso está claro, creo yo, luego del cambio de variable. Ahora bien, u y b dependen de x y de y. U depende de x, u depende de y. B depende de x, b depende de y. Eso está acá. Del cambio de variable, ¿ok? ¿Sí? Del cambio de variable. ¿Ya? Acá aún no voy a decir nada sobre variables finales, variables intermedias, nada, ¿no? Todo está, digamos, claro, ¿sí? Porque es un simple cambio de variable. Luego la función z se convierte en una función más simple, observen, z igual a f que depende de u y de b, o más fácil, z igual a f, y listo, nada más. Ahora, inciso A. Entonces, atentos acá porque básicamente acá ya empezamos a resolver el problema.
Z igual a F. ¿Qué necesito en el inciso A? Derivada respecto de X. Ahí está la notación. Derivo. El primero va a constituir la notación Z respecto de X. El segundo, F. Empiezo a observar las dependencias. Para llegar a X, ¿sí? Para llegar a X tengo dos caminos, tránsito en U y tránsito en V, y evidentemente llego a X. Tengo dos caminos. Entonces, bueno, los dos caminos van a ser f de u, u de x, acá está, f de u, u de x, más f de b, b de x. F de b, b de x. Y llego a x, ¿no? ¿Tengo otro camino más? No, evidentemente solo dos caminos. Y esto es un poquito de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Como observamos, depende de u de x, b de x. Y más bien eso lo hemos hecho al principio, ¿no? Ahora sí tiene importancia esto que te había dicho. U de x ya está determinado, es una derivada parcial muy básica, ¿no es cierto? Nada difícil, reemplazamos y ahí está, z de x. Sencillo, ¿ok? Vamos con el siguiente, ¿no? Inciso B. El inciso B, z respecto de y. Que vamos a ver que es más de lo mismo, ¿sí? Ahí está la notación elemental y no esta, ¿sí? Derivo respecto de y, entonces yo tengo que ir hasta y, ¿no? Es bueno ponerse marquitas, digamos, voy a llegar acá, digamos, ¿no? Estrellita, digamos, ¿no? ¿Cuántos caminos tengo a partir de f? Tengo dos caminos, ¿sí? Entonces, f de u, u de y, primer camino, ahí está. F respecto de u, u respecto de y. Más, para el siguiente camino, f respecto de b, parcialmente, y b parcialmente respecto de y, ¿no? Pero más fácil es decir f de b, b de y, ¿no? Y listo. ¿Más caminos? No, solo tengo dos caminos. Reemplazo u de y b de y, ¿sí? Que eran ya datos que podíamos sacarlo del cambio de variable, y ahí está z de y. Nada más, ¿no? Y por último, ya para terminar esta primera aproximación, ¿no? A las derivadas, eh, a ver, voy a deshacer esto. Tenemos que quiero derivar para el inciso C respecto de X respecto de Y, ¿no es cierto? Entonces, a partir de Z respecto de X, que es algo que ya habíamos hallado, yo derivo respecto de Y. Ahí está. Entonces, mira, ¿no? El primer miembro va a ser respecto de X, luego respecto de Y. Ahí está. Primer miembro es sencillo. Segundo miembro, acá tienes que ponerle un poquito de atención, ¿no? Si estás empezando, ¿no? Con esto de las, digamos, reglas de la cadena y las dependencias que existen, ¿no? Porque te he mostrado pero ya vamos a ver la razón de de este otro esquema de derivación. Bien, mira, cuando derivas acá, primeramente, 4 obviamente sale afuera, pero luego te enfrentas a un producto, derivada del producto, ¿sí? Derivada de x, bueno, como depende respecto de y, x pasa a ser constante. Entonces, 4x afuera. Bueno, entonces tienes que derivar f de u. Muchos no saben cómo derivar este f de u, porque muchos soslayan el hecho de que esta función f de u es muy similar a la función f en cuanto a dependencias. Es por eso que ahí están sus dependencias. F de u depende de u, de b, y evidentemente u y b dependen de x y de y. Eso es lo que no debes olvidarte. Muchos olvidan eso. Y para muchos es obvio, y algo por ser tan obvio también lo olvidan, ¿no? Es interesante eso. Entonces, mira, f de u. F de u va por el camino de u, llego a y. F de u por el camino de b, llego a y. Eso es lo que está acá, ¿no? Porque respecto de y es la cosa, ¿no? Porque quiero z de xy, ¿no? Bueno, f de u por camino de u, u de y. F de u por el camino de b, b de y. Y listo. Llego hasta, evidentemente, y, que es lo que quería. No le he puesto una marquita, pero ahí estaríamos la marquita. Bueno. Bien, más sigo derivando f de b, lo propio. F de b
también está en el nivel de F en cuanto a dependencias, ¿no? Entonces, depende de U y de B, y ambos dependían de X y de Y. Entonces, ahí está. F de B por el camino de U de Y, el primerito, más F de B por el camino de B, ¿no? F de B, B, B de Y. F de B, B, B de Y. Ahí está. Y bien, asunto acabado. Eso es todo. Seguramente hay términos semejantes, ordenamos un poquito. Ya esto es bastante básico. Los términos semejantes se ven acá, solo por si un caso. Este es igual a este. Las derivadas cruzadas siempre son iguales, casi siempre en realidad. Hay una regla, ¿no? Hay una excepción, pero bueno, casi siempre son iguales. Entonces, por eso que al final f de v se factoriza, se reemplaza los valores anteriores, ¿sí? B de y, u de y, u de y, b de y son conocidos, y prácticamente el problema estaría finalizado. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una primera aproximación. Hacer mucho énfasis en la dependencia de f de u y f de b. Ahora, si nos pidieran más derivadas, ponte a pensar z de x, y, x. O sea, agarro esta última expresión y lo derivo respecto de quién? De x, ¿no? Dije z de x, y, x. ¿Sí? Tercera derivada, x, y, x. Este de acá también estaría en este nivel y tendría las mismas dependencias. O sea que habría que hacer otro grafiquito más para ver los caminos, ¿no? Entonces, ahí atento, digamos, ¿no? ¿Sí? Esas son cosas que a veces no se ven en la parte teórica, ¿no? Y solamente en la parte práctica. Bien. Entonces, ahí está el resumen. Ya sabes, tú le puedes poner pausa y simplemente, bueno, copiar si es que quieres hacer tus apuntes y demás, ¿no? Siguiente problema. Bien, vamos a bajar un poquito más y menos. Ahí. Mira, rápidamente, ¿no? La función W es ahora, ¿ya? W. Antes era Z, dependía de F. Ahora es W y depende de una estructura un tanto más interesante. Y a la octava por F. Antes no había Y octava, solo había F. Pero vamos a ver que es exactamente lo mismo. Ahora, me pide hallar una cierta suma, ¿no? Que ya le doy un nombre, ¿no? Bueno, la pregunta original en realidad solo era la función y te pide hallar esto de acá, nada más, ¿no? Evidentemente le damos el nombre de expresión 1, ¿no? ¿Listo? Y esa expresión 1 tiene derivadas parciales. Mira que respecto de x, respecto de y, respecto de z, podría haber segunda derivada, ¿sí? Pero bueno, la cosa es más simple. Bien, solución. Como ya sabes, para hacer las cosas fáciles es que cambiamos, ¿no? Le hacemos un cambio de variable. ¿Puedo hacer ahí mismo? Sí, pero me complico la vida. O sea, hago un cambio de variable. Acá está. Claro que, bueno, nuevamente, nos adelantamos un poquito, solamente con el, bueno, uy, no lo borraré, solamente ahí, ahora sí. Listo. Esto, digamos, no lo tomes en cuenta, ¿ya? El cambio de variable y listo. U, B, W. ¿Se entiende, no? Entonces, mira, dice que va a haber nuevas variables, eso es interesante. Tú ya puedes formar el diagrama de derivación, esto es re importante. Y ahora, por el momento es muy lógico, ¿no? Vas a ver que más adelante se va a exacerbar y es muy bueno entender poco a poco esto, ¿no? F depende de U, B, W, eso es obvio. Bueno, antes dependía de X, Y, Z, pero ahora depende de U, B, W, ahora. Y bien, U depende de X y de Y, ahí está. B depende de Y y de Z, Y y Z, bueno, no depende de los tres, sino solamente de Y y de Z, y W de Z y de X. Ahí está, ahí con diferentes, digamos, flechitas, ¿no? Ahora bien, ahí está, se entiende. O mejor, dice este de acá, que sería la más óptima, ¿no? Ya F, ya sé que depende de U y de B, eso está en el gráfico, digamos. Ya no necesito agarrar esto. Muchos agarran esto y se complican la vida. Bien.
Entonces empecemos. Como yo necesito las derivadas de W respecto de X, Y, Z, entonces agarro a W y lo voy a derivar respecto de X, de Y y de Z. A ver, se supone que no es tan complicado esto, ¿no? Entonces, la primera, digamos, está acá, ¿sí? Respecto de X. Mira que Y a la octava es constante, entonces sale afuera. Derivas F, bien, F. Yo quiero llegar hasta X. ¿Cuántos caminos tengo? Tránsito en U, llego a X. Tránsito en W y llego a X. Y evidentemente si me voy por el camino de B, no voy a llegar, entonces solo tengo dos caminos. F de U, U de X, F de W, W de X. F de U, U de X, más F de W, W de X. Fascinante. Así de sencillito, sí, ¿no? Y como ves, aparece U de X, W de X, que venían del cambio de variable y más bien ya lo hemos hallado. Entonces, aconsejable hallar las primeras derivadas del cambio de variable, ¿no? Bien. Ahora, a ver, vamos para el siguiente, ¿no? Bueno, esto ya está un tanto por demás, pero lo haremos, ¿sí? Respecto de Y, pasa algo interesante, ya es regla del producto, ¿sí? Derivada del primero, 8y a la séptima, por el segundo sin derivar, más el primero no derivas, derivada de F, pero quieres llegar hasta Y, ¿sí? Quieres llegar hasta Y, ahí quieres llegar. Nuevamente, dos caminos, por B y, a ver, A por U, ¿no? F de U, U de Y, F de B, B de Y. F de U, U de Y, F de B, B de Y. Sencillísimo, ¿no? Y ya para ti queda el siguiente, ¿no? Que yo sé que tú lo vas a resolver, no es nada difícil, ¿sí? Tienes que ir a Z, llegar hasta Z. Nuevamente va a haber caminos, dos caminos nada más, dos caminitos que van a llegar hasta Z. Ahí lo pongo en corazoncito, ¿no? Que es F de B, ¿sí? B de Z, F de W, W de Z. Ahí está, ¿no? Y yo, obviamente es constante respecto de Z. Y nada más. Ahora bien, lo borré todo, pero bueno, voy a reemplazar todo en uno, dice, ¿no? Reemplazando en uno. Entonces, ya tengo todo y lo inserto acá. Entonces, ahí vamos a bajar un poquito. Esto se transforma ya en un trabajo algebraico, donde cuando reemplazas tienes que ver quiénes son términos semejantes, quiénes se pueden asociar, qué puedo factorizar y demás, ¿no? Muchas veces se simplifica al máximo, ¿sí? Muchas veces, por la estructura que te dan, digamos. Si mira esta estructura bien interesante, está claro que si yo le coloco acá un 4 y acá un ZY, arruino la estructura tan hermosa que era, ¿no? Pero ahí se nota una estructura muy interesante. Es por eso que converge el resultado a un valor también interesante, ¿no? Converge todo, mira, todo se simplifica en realidad a 8 y a la octava F, ¿sí? Todo se simplifica. Como ves acá, he hecho algunas asociaciones que dan resultado 0 y listo. Bueno, como te digo, esto es algo ya simple, ¿no? Ya no, esto ya no es cuestión mía de explicarte, ¿no? Al final te sale esto. Nada más, así de sencillo, ¿sí? Así de sencillísimo. Bueno, espero que estés notando algunas diferencias, ciertas diferencias con el anterior problema, ¿ya? Ahí está, 8 y a la octava, sale el F, ¿no? Justamente, ¿no? Hay una nota acá que dice que el resultado se veía venir, ya que W es una función homogénea de grado 8. Bueno, eso más adelante te voy a explicar, ¿no? Más adelante, en el siguiente video, por lo menos. Sigamos. Tenemos que hacerlo en tiempo récord, ¿no? ¿Sí? No hay mucho tiempo, así que bien. Bien, acá te muestro un problema que es casi lo mismo, donde ya no te voy a explicar. Puedes poner pausa y copiártelo, digamos, ¿no? ¿Sí? Es de un examen igual pasado de la San Andrés, ¿no? Más de lo mismo.
ahora tienes z, x a la a como hace rato, ¿no? Y a la octava y la función que depende de paso de solamente un cambio de variable, ¿no? Hace rato 3 cambios de variables has hecho. Entonces, como te das de cuenta, y la estructura cambia un poquito. Y la pregunta, mira que te dice que tienes que demostrar, ¿no? Que esta función satisface, digamos, ¿no? En esencia es lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo, solo que visto desde otra perspectiva, digamos, ¿no? Tu primer paso siempre va a ser un cambio de variable. Como digo, voy a explicar esto a grandes rasgos, ya no tan detalladamente. Mira que siempre, ¿no? Hallo u de x, u de y, luego aplico el cambio de variable, veo cuál es el arbolito, ¿sí? Las dependencias, como me pide que demuestre, entonces primer miembro tiene que ser igual a segundo miembro. En el primer miembro veo derivadas, primeras derivadas. Nada, derivo respecto de x, respecto de y. Dichas expresiones voy a reemplazar en el primer miembro y a ver si me sale segundo miembro y por supuesto me va a salir segundo miembro, ¿no? Y queda entonces demostrado, ¿no? Pero te das de cuenta, ¿no? Problemas de exámenes que se repiten, claro, se les cambia algunas cositas y nada más. Bien, esta la pasamos volando. Vamos acá. Un problema interesante, ¿no? Acá nos detenemos un poquito, ¿no? Nos detenemos un poquito y, bueno, en realidad, digamos, no quiero que veas eso, lo tapo. Color no es tan agradable, pero bueno, lo tapamos. Mira, rebajamos un poquito nuestro turbo, ¿sí? Y si entendiste los anteriores problemitas, este ya es uno para ti. Y quiero que tú lo resuelvas, digamos, ¿no? En el sentido de que te adelantes a lo que voy a decir, ¿sí? Bien, hagamos el esquema de derivación. Eso es lo que quiero. La pregunta, solo por si acaso la pregunta, es demostrar que la derivada de z respecto de x es igual, bueno, a un jacobiano, dice, sobre la derivada de g respecto de y. A ver. Y acá te dice, ¿no? Z depende de f y f depende de x y de y. Hace rato era más difícil, era x cuadrado, no sé qué cosas había, x sobre y, ¿no? Sí, había, aquí está fácil. Y te da también este de acá, que g depende de x y de y está en una ecuación igualada a 0, ¿ya? A ver si entonces si entendiste. La clave va a estar en primeramente fijarte en estos dos y ver el esquema de dependencia, o sea, como lo pongo acá, ¿no? De acá tendremos el esquema de derivación, ¿sí? Para luego ya luego el siguiente paso es más facilito, ¿no? ¿Sí? Solo ver este tránsito en dónde, cuántos caminos tengo para llegar, bastante simples, ¿no? Suele ser difícil el esquema de derivación. A ver, vamos a ver. Z, ¿de quién depende? Depende de f. Muy bien. ¿Necesito hacer cambio de variable? De ninguna manera, ¿no? O sea, no tengo nada difícil. Luego, f depende de x y de y. Muy bien, si estás haciendo así, perfecto. Para adornar, nosotros siempre ponemos ahí, digamos, redonditos, ¿sí? Ya, y un poquito ahí, digamos, listo. Bien, z depende de f, y f depende de x, y depende de y. Hasta ahí, bien, digamos, vamos bien. Ahora bien, siguiente. Esto alude a hacer otro esquema de derivación. Vamos a ponerlo acá abajo. G. Bien, a ver, vamos a ver. G depende de quién? De X y de Y. Perfecto. Si respondiste eso, hasta ahí está bien. Voy a adornar un poquito. Ahora, pregunta. ¿Hay alguna dependencia más? Si respondiste no, estás mal, porque sí hay una más, ¿no? Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación muestra una dependencia más. X en función de Y o Y en función de X. Si no me crees, tienes que ver el anterior video. Pasa que el anterior video no lo viste muy bien, ¿no? El anterior video que precede a este.
Véelo, te aconsejo que lo veas, ¿sí? Porque es muy esclarecedor, es teórico, pero esclarecedor. Entonces esto dice que X depende de Y o Y depende de X. Eso ya depende de vos, ¿no? Porque si haces solamente esto, si en un examen harías esto, pues estaría mal, no llegarías a nada, ¿sí? No podrías resolver en realidad o unir estos dos. Te pido que lo intentes, ¿sí? Te pido que lo hagas, ¿sí? Pero no vas a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Ya? Entonces acá una dependencia más. Bien, eso te lo muestro con este diagramita que me lo estaba guardando porque quería que pensemos un poquito, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está. Este es el verdadero diagrama. Z depende de F, muy bien. Y F depende de X y de Y. Perfecto. Eh, hasta ahí digamos, ¿no ve? G depende de X y de Y, muy bien. Pero acá lo novedoso, que Y depende de X o X depende de Y. Lo saco de esta ecuación. Entonces yo estoy diciendo que Y depende de X, entonces acá Y va a depender de X. ¿Sí? Lo saco de acá nuevamente. ¿Ya? Ve el anterior videíto, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Ahí. A ver, desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo van las cosas, no? ¿Cómo se resuelven las cosas? Bien, ahí está nuestro diagrama. Empecemos a resolver. Empecemos a ver cómo hacemos. Bien, como trato de demostrar esto, entonces dice, derivame respecto de x, te está diciendo, ¿no? Ahí, derivar respecto de x y poco a poco va a ir saliendo la cosa, ¿no? Sobre la marcha. Agarra z de f, mira, en su notación más simple, sin que dependencias, ¿no? Depende de x, depende de y, porque eso ya está en el gráfico. Z igual a f. Y derivas, como siempre hemos hecho. Mira que esta primera parte es fácil. Primer miembro siempre es fácil, z respecto de x. Segundo miembro, f. F depende, quiero llegar a x. ¿Cuántos caminos tengo? Un camino, dos caminos. Un camino, dos caminos. El primer camino es directo. F respecto de x más f de y de x. Ahí está. Si es que no hubieras visto esta dependencia, observa que este camino desaparecería. Y la cosa sería muy rara, muy, pero muy rara, ¿sí? ¿Ya? Ojo ahí, ¿no? Atento, ¿ya? Listo, bien, ahí está todo fabuloso. Vamos con el siguiente, ¿no? ¿Sí? Aquí te muestro, a ver, vamos. G igual a 0, en su concepción más básica, sin dependencias porque ya lo veo en el gráfico. ¿Respecto de quién? ¿De Y, de Z, de X? Porque eso es lo que te dice, ¿no? Derivamos respecto de X y forma esto. Respecto de X, bien. ¿Cuántos caminos para llegar a X? Dos caminos. Hace rato solo hubiera visto un camino y ese camino hubiera dado lugar a un error. Esto no hubiera salido. Y si no hubiera salido esto, algo raro hubiera pasado, o sea, no hubiera llegado a nada, digamos. ¿Sí? Considerando los dos caminos, aparece esta estructura G de X, G de Y, Y de X. Ahí está. Evidentemente derivada de 0, 0 nomás. ¿Ya? De esta última ecuación puedo despejar Y de X. ¿Ya? Despejo Y de X. Eso con el único fin de que en la expresión 1 ya se está empezando a formar una expresión muy conocida, pero lo único que estoy diciendo es agarrar este Y de X y, bueno, a ese lo voy a cambiar, ¿no? Es lo único que estoy diciendo al despejar. Obviamente 2 en 1, ¿ya? 2 en 1. Mira que en acá estoy reemplazando, ¿sí? Siguiente paso es este. Y bien, acá se formó, o se está empezando a formar ya en este paso, que lo ves a continuación ahí, ¿sí? Nada, digamos, suma de una fracción con un número, con un, digamos, eh, o expresión cualquiera, ¿sí? G de Y pasa a multiplicar, hay un denominador, y arriba hay una resta que tranquilamente se puede transformar en una determinante 2 por 2, ¿no ve? ¿Sí?
y esa determinante alude al jacobiano. Una vez se puede transformar en el jacobiano, ¿sí? Y listo. Con lo que, uy, te salió lo mismo, ¿sí? Z de X, sí, sale lo mismo, digamos, ¿no ves? Se demuestra, digamos, ¿no? Se demuestra. Entonces, queda entonces demostrado. Acá, una pregunta que siempre me hacen es, ¿y qué pasa si yo coloco que en vez de que Y dependa de X, que X dependa de Y? ¿Igual va a salir? Porque aquí nadie te dice, ¿no? Nadie te dice si X depende de Y o Y depende de X. Bueno, pero, ¿sabes? Igual va a salir. Igual se va a eliminar y va a aparecer luego el jacobiano y demás. Eso tú hazlo, ¿no? Bien, sigamos. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, pasamos ahora a otro grupo de problemas, un tanto diferentes. Este, ya no es tan similar a lo que hemos visto anteriormente. Eh, Trabajamos un poquito con las funciones implícitas, ¿sí? Funciones implícitas. Como ves, acá la pregunta es hallar la segunda derivada de R respecto de T dos veces, ¿no? Segunda derivada de R. ¿Dónde está la función? Acá está la función. Pero ¿dónde está R? No, no se ve, es implícita, ¿no? Pero esto nos está diciendo, ojo, que R depende de T. Ah, entonces nos está hablando, ¿sí? El problema no te lo dice, ¿sí? Date cuenta que esto es el problema de examen y bien, esto es mi desarrollo, ¿no? Este es nuestro desarrollo. Ya, entonces lo primero que haces en este nuevo grupo de problemas es hacer tu diagramita de dependencias. Mira, F depende de quién? De T y de R. Sí, eso lo vemos. O de R y de T. Pero algo que no veía es la dependencia segunda, que en este caso R depende de T. ¿Puedes ponerlo al revés, que T depende de R? No, ahora no, porque el problema te está diciendo R depende de T acá. Porque si no dependiera de T, pues esto va a salir 0, ¿no? Derivada de R respecto de T, si no depende 0, ¿sí? Ah, bueno, entonces este te está informando la segunda dependencia, ¿no? Acá ves las primeras dependencias y acá hay una segunda, digamos, ¿no? ¿Te das cuenta? Y acá también se puede ya observar que este tipo de ecuaciones proveen este tipo de dependencias también, ¿no? Por otra parte, reforzando lo que hemos visto anteriormente. Ojo, esto también está en el video anterior. Este mismo problema. Bien, este mismo problema está, pero solamente en el anterior video hemos hallado la primera derivada. Ahora vamos a hallar la segunda y entró como examen. Entró en realidad en muchos exámenes. Bueno, la tarea ya es fácil una vez hechas las dependencias, ¿sí? Como siempre te aconsejo, ya no le pones RT, simplemente F igual a 0 en este caso, ¿sí? Y nada, empiezas a derivar respecto de la variable que te digan. Yo creo que es hasta ahí, ¿no? Entonces, respecto de t, primera derivada. Seguimos, ¿no? Los caminos que me llegan a t son dos caminos. Directo f de t, f de r, r de t. Ahí está. F de t más f de r, r de t. Primer miembro. Segundo miembro es 0, porque deriva de 0 respecto a t, 0 nomás, ¿sí? De acá, mira que estamos despejando r de t, o en cristiano, derivada de r respecto de t, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Esto, pero primera derivada, ¿sí? Y nada, ahí está. Bien, esto dice segunda derivada, entonces vuelvo a derivar respecto de t, ¿vale? ¿Sí? Entonces ahí está. Acá tenemos la segunda derivada, ¿no? Que es un poquito más difícil. En el anterior video, ojo, hemos llegado hasta acá. F de x, y, yo le he puesto, si no me equivoco, ¿no? Igual a 0 y prima queríamos, y respecto de x, ¿no? Ahora acá, con otras variables más interesantes, bueno. ¿Sí? Entonces, derivo nuevamente. Derivar el primer miembro es fácil, ¿sí? Solo es notación r de tt, ¿sí? El segundo miembro, regla de la división.
¿sí? Regla de la división. Ahora, igual, acá muchos cometen errores. Lo derivan, no sé, desde una perspectiva muy fácil esto, o la verdad no saben cómo derivar. Acá, f de t, ¿sí? Está en la misma posición que f en cuanto a dependencias. Puedo hacer otro diagramita acá, pero voy a aprovechar este para decir que en realidad f de t tiene el mismo esquema de derivación, ¿sí? Esto también lo aclaro en el video anterior a este, compañeros, ¿sí? Es que si uno se pasa la teoría, esto no entiende, digamos, ¿no? ¿Sí? En el video anterior aclaramos estas cosas, ¿no? ¿Por qué f de t también tiene la misma dependencia? ¿Por qué? Lo aclaramos en el video anterior, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo que luego derivar respecto de t e ir por dos caminos. ¿Qué es lo que se está viendo, no? ¿Sí? Acá estoy derivando este de acá, ojo. Pero lo mismo es para f de r, ¿no? F de r también tiene la misma dependencia. Bueno, eso ya no voy a hacerlo, ¿no? Vamos a pensar que aquí hay f de t, f de r. Bueno, lo pondremos por si acaso, ¿no? Hay f de r y aquí abajito el r, ¿no? A ver, r, ahora sí. Y bueno, por si vale la pena, ahí también encerrado, digamos, listo. Ambos tienen el mismo esquema de derivación, ¿sí? Es por eso que acá estoy aplicando la regla de la división, derivada del primero, ¿sí? F de t, t, f de t, r, r de t. Está. F de t, t más f de t, r, r de t. Por el segundo sin derivar, menos el primero no derivas, derivada del segundo, f de r, ¿sí? F de r, t, muy bien, más f de r, 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 t. F de r, 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 t. Listo. Muy bien. El denominador al cuadrado, regla de la división, ¿no? Teorema de la división en derivadas. Bueno, pues acá lo único que hacemos es reemplazar un valor. Ese valor es este de acá, r de t. R de t es conocido, acá está, ¿sí? Está en función, ¿no? De esto. Yo lo reemplazo y miren, encontramos la expresión para la segunda derivada. Y nada más. Como siempre, esto es algebrita, ¿no? Y nada, es igual, bastante simple, algebrita. Y lo ordenas un poquito, digamos. Como ves, todo mi f, una vez conocido f, tienes que derivarlo, digamos, ¿no? Para hallar la derivada de r respecto de t. F es genérico, no se sabe cuál es, para toda función. ¿Ok? Listo, ahí está. Seguimos, yo creo que vamos para un par de problemas más y con eso acabamos el día de hoy, ¿no? El tiempo se va volando, ¿sí? Se va muy, muy volando. Y bien, a ver, un par de problemas más. A ver, terminamos con entonces un par de problemitas más. Acá tenemos nuevamente un esquema tanto complejo. Ya no tienes f de rt igual a 0. Esto es f de ya funciones un poco más complejas, ¿no? Estructuras más complejas, pero sobre todo desconocidas, ¿no? Pero se sabe la dependencia, digo, ¿no? Igualado a 0, ¿no? Hallar ahora esta expresión. Te pide hallar esta expresión que le hemos dado un nombre, por si acaso. Ahí está. Pero bueno, queremos hallar esa expresión. Ahí está, ¿no? Listo. Perfecto. Bien. Lo primero que se hace, como logras observar, es un cambio de variable. Hace rato FRT igual a 0 no necesitaba cambio de variable, ahora sí necesita para una mejor derivación. Por supuesto, me adelanto un poquito y hallamos las derivadas primeras de U y de B. ¿Ya? U y de B son nuestro cambio de variable. Luego observo la dependencia, ¿no? Esta dependencia igual no es tan difícil. Solo hay que ver que f depende de x, y, z, pero eso es antiguamente, bueno, antiguamente, eso es al principio, ¿no? Ahora,
F depende de U y de B. Bueno, ahora sí, inicio. F depende de U y de B. Y a la vez U depende de X, Y, Z. X, Y, Z. B depende de, obviamente, X, Y, Z también, ¿sí? B, X, Y, Z depende. ¿Y qué más? Si hasta ahí respondiste y hasta ahí hiciste, porque no ves nada más, en el examen esto está mal, ¿verdad? Si hasta ahí nomás hiciste. Y muchos hacen hasta ahí, ¿no? La primera vez que yo aprendí también hice hasta ahí, ¿no? ¿De dónde sale este otro tipo de dependencia, ¿no? Este de acá, no lo veo. Bueno, en la pregunta, compañeros. Dice que Z depende de X. Bueno, ¿por qué? Porque está derivado respecto de X. No, no nos dice, pero se lo está derivando respecto de X. Y respecto de Y, ¿no? Y respecto de Y. Entonces, Z depende de X y depende de Y. Pero en realidad, digamos, acá hay tres variables, X, Y, Z, ¿sí? X, Y, Z. En acá, X, Y, Z. Te pido que veas, ¿no? El anterior video, porque ahí explico, ¿no? X, Y, Z, tres variables, entonces una tiene que ser dependiente y dos independiente, ¿sí? Más allá de la pregunta, incluso, digamos, más allá. Y esto realmente lo hacemos en el anterior video, bien, de manera bien explícita. Muy teórica, muy densa, pero se entiende, digamos, se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bien, y de ahí sale esto. Más allá incluso de la pregunta, ojo. Bueno, pero en la pregunta también puedes ver, sí, ¿no? Ok, entonces, en vez de poner esta expresión, colocas esta expresión, pero mejor, es esta está mejor, ¿no? ¿Sí? Ya no colocas sus dependencias porque está en el gráfico. ¿Listo? Como tú quieres hallar z respecto de x y z respecto de y, ¿qué es lo que haces? Bueno, vas primero con este. Digo, voy a derivar respecto de x. ¿Quién? El único dato que me dan, ¿no? O ¿no? Listo. Entonces derivo respecto de x. Ahí está. Primer miembro, ahora va a ser difícil. Ahora sí va a ser difícil porque el f tiene varias dependencias y quiero llegar hasta x. Bien, acá, quiero llegar acá y acá. Entonces, tienes que observar todos los caminos. Y acá igual no tienes que perderte, ¿no? F de U, U de X, primer camino. F de B, B de X, segundo camino. F de U, U de Z, Z de X, tercer camino. F de B, B de Z, Z de X, cuarto camino. Y no hay más, ¿sí? No hay más. Derivada del cero, cero no más. De esta expresión, por arte de magia, siempre digo yo, se despeja y se encuentra Z de X. Justamente lo que quería. Justamente, ¿no? Bueno, el siguiente es exactamente lo mismo. No cambia casi nada, digamos, ¿no? Lo único que cambia es el destino. Nada, ahora quieres ir allí, quieres ir allí, y bien, los caminos casi son similares, puesto que hay una gran simetría entre X y Y, ¿sí? Mira que es bien simple, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Cuatro caminos, despeja Z de Y y listo. Y listo, asunto acabado, ¿no? Como quieres hallar esta expresión, hallar, dice, entonces solo necesitas Z respecto de X y Z respecto de Y. Ahí está, y ya está. Entonces solo es insertarlo, reemplazarlo, reemplazamos en uno, y ojo, ¿no? U de X, B de X, ¿sí? U de Y, B de Y, U de Z, B de Z, ya lo tenemos. Más bien ya lo hemos derivado del cambio de variable, nos adelantamos un poquito, ¿no? Y bien, a ver, reemplazando, ¿sí? Esto ya es reemplazando en uno, mira, en esta expresión, lo inserto, juego algebraico, en este juego algebraico siempre se van a simplificar muchas cosas, y mira, todo me sale Z. Esto te lo dejo a ti, ¿no? Tú ahí le pones pausa y vas jugándote con
algebrita, ¿no? Factorizar, términos semejantes, quién es chao y listo, ¿no? Nada difícil. Y ahí está la respuesta. Z. Claro, la estructura también es bonita, por eso también se vuelve bien pequeñito. Bien, a ver, veamos si tenemos tiempo para uno más. Veamos si tenemos tiempo para uno más. En realidad, problema 7 es, si te das de cuenta, es casi lo mismo, ¿sí? Bien, hagamos este más porque es casi lo mismo. Es de un examen. La idea es que yo he tratado de sacar de muchos exámenes y demostrarte que siempre se repite. Cambian algunas cositas, algunas estructuritas, digamos, ¿no? Hay adentro. Mira que es igual al anterior. Ahora, lo que te pide hallar, bueno, o simplificar, te dice, igual tienes que hallar z respecto de x, z respecto de y luego sumar algebraicamente. Como siempre, el primer paso, un cambio de variable, ¿no? Nada del otro mundo, pero son de exámenes pasados, ¿no? Ahí está. Y bien, el esquema de derivación es similar, ¿no? Nada, no cambian casi nada, ¿sí? Vas a agarrar tu funcioncita, vas a derivar, encontrar z de x, z de y, reemplazar, sumar y a ver lo que te sale, ¿no? Simplificar todo, ¿no? En este caso no te pide, bueno, simplificar, hallar, y mira que te sale una expresión bien reducida. Claro, ahora no siempre te va a salir algo reducido, esto depende de los docentes, ¿no? De los ingenieros, si te dan, hay por ahí un maloso, ¿no? Que dice, hagas un examen pasado, le meto un 2, no quiero decir el nombre, pero bueno, le pongo un 7 y lo cambio todo. Y me va a salir cualquier cosa, pero bueno, esa es la respuesta, cualquier cosa. ¿Por qué? Agarraste algo y lo cambiaste, pero no lo cambiaste con criterio, bueno, lo que sea. Bueno, puede salirte también una expresión grande. Pero bueno, si alguien hace, digamos, el examen con un poquito de criterio, entonces a lo mejor siempre se deduce, ¿no? ¿Sí? Pero ya, repito, no siempre, digamos, ¿no? Depende del docente. Bien, compañeros, ¿no? ¿Sí? Yo creo que quizá finalizamos esto con este último, ¿sí? Con este último problema, porque se va repitiendo, mira que se va repitiendo. Acá te la ponen más fácil, ¿por qué? Bien, la función es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Igual, ahí tienes que hacer un cambio de variable, otro cambio de variable, U y B, como hace rato. La expresión que te piden simplificar, un poquito más grande, pero nuevamente tienes que leer z de x y z de y. Pero ¿por qué te digo que te la pone más fácil? Porque justamente al inicio te dicen una clave muy hermosa. Z depende de f, digo, y claro, y f depende de x y de y. O sea, te dan esto. ¿Te acuerdas, no? Esto a veces muchas personas no lo sacan porque se pierden en el cambio de variable y dicen, hasta acá nomás es. Y esto no lo sacan. Pero acá el problema ya te lo dijo. Bueno, acá un ingeniero muy bueno que hizo el examen, no sé de qué año será, pero más bien te lo dio, ¿no? Listo. Pero no necesitaban darte, sí, no necesitaban darte, tú puedes hacerlo. Esto es de la parte teórica, ¿no? Y bien, entonces acá igual no te voy a explicar, tú le puedes poner pausa porque es realmente lo mismo, ¿no? Y tú tienes que demostrar, bueno, de que al final se convierte en esta expresión, ¿sí? No es tan compleja la cosa, ¿ya? ¿Sí? Y bien, vamos a quedar hasta acá. No quiero que sea muy compleja esta clase virtual. Y nada, la siguiente clase vamos a arrancar con más fuerza, el siguiente videito, puesto que vamos a meterle las transformaciones. Me gustaría continuar con transformaciones, puesto que aquí hay cosas que tienes que aprender, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a dejar, digamos, hasta ahí nada más, ¿sí? Para que no nos alarguemos mucho y continuamos en la siguiente clase. Bueno, pues, chao, chao.